con todos. Bienvenidos una vez más a uno de los webinars EUC. Soy Mario Ixigrao Zacoto, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y hoy vamos a tener como invitado al doctor Edgar García. El doctor tiene el título de odontólogo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También tiene la especialidad de prótesis bucal e implantología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hay muchos aquí presentes que han tenido el honor de que haya sido su profesor en su tiempo de docencia. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Eh, Bienvenido, voy a comenzar. Muchas gracias, Maruxi, a todos por compartir un ratito de su tiempo. Voy a hablar yo el día de hoy es un pequeño resumen de el manejo de cerámicas por parte mía. Yo soy netamente clínico, yo no hago investigación, pero eso sí, todo lo que yo realizo lo hago bajo evidencia científica, ¿ok? No es que realizamos los trabajos porque lo vi por ahí, ¿sí me explico? O sea, todo lo que les voy a mostrar tiene una base científica. Entonces, empezamos. Para comenzar, la importancia de la fotografía en la odontología, pero no me refiero a este tipo de fotografía. ¿Por qué? Porque esto es una fotografía más como para show que algo funcional. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver la primera parte que nos va a servir para el diagnóstico, que son las fotografías extraorales, fotografías intraorales. Esto es obviamente muy aparte del examen inicial. Estos son los primeros registros que yo voy a obtener en conjunto con los modelos iniciales del paciente. Yo no hago en mi clínica todo el protocolo, porque ¿qué es lo que dicen los protocolos? Que tienen que ser fotografías de frente a 45 grados de perfil, tanto de la boca cerrada como de sonrisa. Obviamente hay casos y casos. O sea, yo no les voy a decir, yo hago el protocolo absolutamente fotográfico en todos los pacientes, no es así. Pero estas creo que son las fotografías más importantes para mí para el análisis inicial. Fotografías de frente, 45 grados y de perfil, pero sonriendo. Asimismo, fotografías sonriendo, pero ya en un primer plano. Y de la misma manera, fotografías a 45 grados y de perfil, de primer plano de la sonrisa. Ojo que también es muy importante la fotografía en reposo. Aquí podemos utilizar que el paciente diga la palabra EMA y que se quede con la boca así, EMA, y ahí realizar la toma fotográfica. Yo recuerdo que varias veces en pacientes ya mayores o que tenían algún tipo de problema auditivo, yo le diga Emma, les costaba hacer esta posición, ya sea porque se reían, pero recuerdo que varias veces yo les decía, haga como que está dormido, porque cuando uno está dormido está con los labios en reposo, ¿sí? Y me hacen así. Entonces, lo ideal es que le digas Emma, y ahí tú lanzas la fotografía. ¿Qué es lo que utilizo yo? Yo utilizo una cámara reflex con Twin Flash para fotografías intraorales y este tipo de softbox más para fotografías de retrato. Esto es con los softbox y esto es con los Twin Flash. Esto es una opción bastante buena, pero este producto también no es tan económico que digamos. Esto es un aparatito que es el Smilelight MDP, con el cual te permite mejorar tu fotografía del celular. Ojo, no es solo fotografía para que se vean bonitas, sino que también viene con un filtro para realizar una fotografía de polarización cruzada, para que al momento de nosotros hacer un análisis de color, como vamos en la partecita de acá, nos ayude para ver de una mejor manera al momento de estar analizando. Pero eso vamos a hablar más adelante. Miren cómo con este aparatito, y ese teléfono es un teléfono que en realidad no tenía muy buena cámara, pero para ver cómo mejora con la luz que nos presenta este aparatito.
Yo en realidad, ¿para qué lo uso? Yo lo tengo, pero porque yo soy medio comprador compulsivo y yo veo algo que me gusta y lo compro. ¿Para qué yo uso el Smile de MDP? Para realizar videos de algún tipo de procedimiento que estoy haciendo o de la sonrisa. Miren lo bonito que se ve. Yo no lo uso para el día a día, el tomar fotografías de registro de pacientes, de cada procedimiento. Videos sí, cuando voy a tomar videos porque agarro el celular, lo coloco en el Smile MDP y comienzo a grabar porque miren lo bien que se ve. Este aparatito, como lo ven, no es que es tan económico. En Estados Unidos te los venden a $550. Ahora creo que por la situación en la que estamos va a ser un poquito más complicado traernos las cosas acá. Aquí en Ecuador, si no me equivoco, lo venden en $700, $800. Pero si es así, yo recomendaría mejor que compren su equipo fotográfico con las luces externas, lo que nos va a salir quizás no tan caro en comparación al gasto que vamos a hacer acá. Ahora, antes de entrar netamente a la sonrisa, como siempre, y si vamos a hablar algo de diagnóstico y la parte estética, no podemos saltarnos esta parte. Por eso es que en la mayoría de charlas que han visto sobre rehabilitación en la parte estética, siempre se habla sobre un análisis facial. Asimismo, hay diferentes puntos, líneas que nosotros vamos a tener como referencia al momento de utilizar este tipo de análisis. ¿Cuáles son los que para mí son más importantes? Primero es definir si la línea media facial de la paciente coincide con la línea media dental. ¿Ok? En no todos los casos hay una coincidencia de estas líneas, así que si a ustedes o a sus pacientes no le coincide, no es que es algo muy raro, porque créanme que más del 60% de los pacientes esta línea no coincide. No solo que coincida o no coincida, como vemos en el caso de acá, esta paciente, si nos fijamos solo en la línea media dental, vemos que no solo no coincide, sino que está inclinada. Esa paciente no sabía de odontología, simplemente tenía esas restauraciones que ya no sabía por qué no le gustaban. Entonces, empezando por ahí, cuando se le explicó eso, ella no se había dado cuenta. Eso es porque es importantísimo esta línea de referencia tanto durante el diagnóstico, o sea, antes de empezar el tratamiento, durante el tratamiento y al final del tratamiento. ¿Ok? ¿Qué otras líneas como referencia nos van a servir? La línea Freak, la línea bipupilar, porque estas líneas, ¿con qué van a coincidir? Porque estas líneas son paralelas a mi plano incisal, que es mediante el cual yo tengo que restablecer esa sonrisa. ¿Se entiende? Entonces, ¿pero qué pasa si tú me dices, ok, doctor, mi paciente es tuerto? Si tu paciente es tuerto o tiene algún tipo de problema de asimetría facial ya por algún tipo de enfermedad, lo ideal sería colocar al paciente, como cuando tú vas a tomar fotografías, colocar una taza de caucho con la que mezclas el alginato, o puede ser una caja de guantes. Yo prefiero utilizar la taza de caucho, colocarla en la parte posterior de la cabeza del paciente, apoyarlo contra la pared, ponerlo recto, y nosotros vamos a tomar como referencia para ese plano incisal, ¿qué cosa? El horizonte, o sea, el piso. Pero para que tomemos como referencia el piso, necesitamos colocar al paciente recto, porque si no, no nos va a servir de nada. Eso en una vista frontal. Pero ¿qué pasa cuando las restauraciones o el trabajo ya no es solo uno, dos, tres dientes, sino es, por ejemplo, es toda la arcada superior? Tenemos que tener también como referencia en el sentido sagital, desde una vista lateral. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tomar como referencia para ese plano oclusal, ¿qué cosa? El plano de Camper. ¿Y de dónde a dónde va el plano de Camper? El plano de Camper, como todos sabemos, va desde la base del ala de la nariz hasta el tragus. Pero, como podemos ver, el tragus hay parte superior, media e inferior. ¿Ok? ¿Qué nos dicen en este estudio? Que el plano de Camper medio va a coincidir más en hombres y el plano de Camper
superior va a coincidir más en mujeres. ¿Ok? Ojo con eso. Ahora vamos a pasar al análisis de la sonrisa. No sé si escuchan bien el audio de los videos, pero yo me acabo de quedar sordo porque la música salió altísima. Entonces, como sabemos, hay diferentes tipos de sonrisas. La sonrisa baja es donde vamos a mostrar un aproximado del 75% de los dientes y no vamos a mostrar absolutamente nada de tejido gingival. Esta es una sonrisa que para nosotros los que realizamos rehabilitación nos permite, entre comillas, respirar. ¿Por qué? Porque en la zona gingival, si es que por algún motivo tenemos algún tipo de error o discrepancia con el nivel de los cénits, etcétera, no se va a notar porque el paciente, así tú le hagas cosquillas y se ría plenamente, no lo va a mostrar. En cambio, la siguiente sonrisa, que no lo digo yo, lo dicen los estudios, que es la más estética, esa, es la sonrisa media, en la cual vamos a mostrar el 75% de los dientes, pero vamos a mostrar ya algo del tejido gingival que vienen a ser las papilas. Es una sonrisa media. Y en la sonrisa alta es donde mostramos el 100% de nuestras coronas y una franja amplia de tejido gingival. ¿Ok? En este tipo de pacientes tenemos que hacer una pausa y analizar un poquito más porque tenemos que ver si la sonrisa alta es porque tiene exceso de hueso maxilar, porque tiene algún tipo de erupción pasiva alterada o una combinación de ambos. ¿Ok? Como les dije, la fotografía en reposo también es muy importante. ¿Por qué? Porque, como podemos observar, a lo largo de los años vamos mostrando cada vez menos los bordes incisales de nuestros dientes superiores, de los incisivos superiores, y lo contrario, mientras más van pasando los años, yo voy a ir mostrando más los bordes de mis incisivos inferiores. Ahora, todo parte de aquí para mí. Si tú quieres saber de rehabilitación, tienes que tener una noción de prótesis total. ¿Por qué? Porque la prótesis total en realidad es la base para todo. Sí, me vas a decir, obviamente, la oclusión no es la misma, por supuesto que no. Pero en realidad sí es una base porque te permite tener una mejor noción de las funciones de los músculos que nosotros vamos a trabajar en la ATM y de la posición de los dientes conforme los diferentes tipos de arcadas que tenemos. Entonces, un conocimiento amplio en prótesis total te ayuda en absolutamente todo lo que es rehabilitación. Por eso es que en la mayoría de los posgrados, la prótesis total, la materia de prótesis total es lo primerito que ven en rehabilitación. Como podemos ver aquí, cuáles son los diferentes parámetros que tenemos que tener en cuenta para que se vea algo estético, ¿sí? Lo mismo lo podemos ver tanto en un paciente dentado como, les repito, con un paciente totalmente dento. La diferencia es que aquí nosotros vamos a colocarlos en la posición ideal sin tener las mismas referencias que tenemos cuando tenemos el paciente con dientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? La curva, que es la línea de la sonrisa, que generalmente tomamos como referencia el borde del labio inferior, donde está entre el labio seco y el labio húmedo, la zona seca y la zona húmeda. No sé si se alcanza a ver, pero esa es la posición de los cenit. Es clase 1, si alcanzan a ver aquí, se forma un triángulo. ¿Por qué? Porque el cenit de los centrales está al mismo nivel que en los caninos, y este lateral está mínimo unos 0,5 milímetros por debajo y se forma este triángulo de acá. ¿Ok? ¿Qué más vemos aquí? El eje de los dientes. El eje de mis dientes no es completamente recto, sino que es centrales, laterales y caninos. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Vemos estas troneras incisales, que son como unas gaviotas que están acostadas, que entre centrales es mucho más cerrado, entre central y lateral se va abriendo un poquito más, y el punto de contacto va subiendo, y entre lateral y canino es aún más abierto esta tronera. ¿Ok? Ojo con esa parte porque
si no es un técnico especializado o que tenga mucho cuidado generalmente, o se vuela esa zona de ahí o te la deja muy unida. Yo sé que a todos nos ha pasado cuando estamos haciendo una resina en ese sector, colocamos la resina, vamos con el disco y queremos dejar esa tronera aquí y de pronto venimos con el disco, ¡fup!, nos pasamos. ¿Qué hacemos? Bueno, colocamos más resina, ¿sí? Y ahora te queda muy cerrado. Le vuelves a pasar un poquito más y te vuelves a pasar. Entonces, esa zona tienen que tener mucho, mucho cuidado, porque también, no sé si les ha pasado que recibe uno restauraciones del laboratorio, el color, hay armonía en el color, hay un ajuste perfecto, pero hay algo que no te gusta, ¿sí? Y ya viste forma, etcétera, pero fijémonos bastante en esa zona porque esa zona es lo último que vemos. ¿Qué más? El área de contacto. Aquí en prótesis total es únicamente para que haya un llenado de esta zona de la papila artificial y que no se acumule placa, pero como sabemos, en pacientes dentados es importantísimo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la distancia que yo tengo del área de contacto a la cresta ósea, va a ser el llenado de mi papila. Entre diente y diente tiene que haber una distancia mínima de 5 milímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Máxima, perdón. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito más. Vamos a hacer hincapié en la parte de los cenit, de la posición de los cenit, donde, como les dije, esto es lo ideal, que se forme este pequeño triángulo de aquí. Pero también van a haber situaciones en que nos encontramos esto de acá, que no hay un triángulo, sino que hay una recta en donde el cenit de los centrales, laterales y caninos está al mismo nivel. Entonces ahora les pregunto, esto de aquí, para ustedes, imagínense que el paciente es un paciente de sonrisa media, sonrisa alta. ¿Para ustedes se ve estético? Esto de acá y esto de acá, para mí sí. ¿Ok? Para esto de aquí es aceptable. Eso es lo ideal. Esto también es aceptable. Pero si yo les muestro esto de aquí, en un paciente sonrisa alta, me van a decir, yo no creo que haya alguien que diga, uy, está bello. No. ¿Ok? Aquí tenemos que analizar para ver qué es lo que pasa en esta zona. Si es que, si estos dientes de acá tienen algún tipo de recesión, o si estos dientes de acá tienen erupción pasiva alterada. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que analizar porque si aquí hay aquí algún tipo de recesión, ¿qué tenemos que hacer? Un injerto. Si aquí hay erupción pasiva alterada, ¿qué tenemos que hacer? Cortar. ¿Ok? Entonces, proporciones. Esto creo que la mayoría se debe saber de memoria. Si mi altura de mis dientes es el 100%, el ancho va a ser entre el 75 y el 85%. Generalmente se lo redondea al 80%. Ahora, en cuanto al ancho del diente, si el ancho de mi diente es 100, este lateral es el 65% de lo que es este de acá en ancho. ¿Se entiende? Y ahora, este canino, lo que se ve es el 75% de lo que es el de acá. ¿Ok? Pero ojo, no es el ancho mesiodistal, sino es lo que nosotros vemos. Porque si se dan cuenta, el canino que está aquí está en una posición distalizada. ¿Por qué? Porque esto te lo dicen en prótesis total. Imaginémonos que el paciente no tiene dientes después de caninos, ¿ok? Que tiene una zona de déntula que solo está el reborde. ¿Cuál es tu guía para colocar el canino? Pues el brazo distal de mi canino apunta hacia el centro del reborde. Es por eso que ustedes ven que el canino no está así, sino que está hacia acá atrás, ¿ok? Como nosotros tenemos dientes, ¿cuál es la referencia? Pues el surco central. Entonces, el brazo distal de mi canino apunta ¿hacia dónde? Hacia el surco central. Entonces, les repito, este tipo de proporciones no es el cuánto mide el ancho mesiodistal, sino lo que se ve. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto yo veo del canino? Generalmente es 75% del diente de acá. Entonces, vamos a pasarlos a números. Si el ancho de mi central mide 7 milímetros, ¿ok?
¿Qué voy a hacer? Una regla de 3, o más fácil, multipliquen 7 por 0,65 y me da que lo ideal que se vea de mi lateral es 4,55. Y ahora, ¿cómo hago para sacar este de acá? Voy a multiplicar 4,55 por 0,75. ¿Qué me da esto de acá? Estos son guías, ¿ok? Nada en la odontología es exacto. Creo que nada en la vida es exacto. Simplemente estas son guías o parámetros que podemos seguir que nos van a ayudar a llegar a esa armonía estética que nosotros queremos llegar. Otro punto importante es que, por ejemplo, supongamos que yo no tengo dientes en el maxilar superior. Los dientes, los incisivos centrales inferiores, los inferiores, son los que menos sufren desgaste a lo largo del tiempo. Fíjense bien en sus pacientes de tercera edad o pacientes mayores. Ese diente siempre está, y está casi que intacto, ¿ok? Entonces, si ese diente lo tomamos como referencia, yo lo voy a llamar X, el ancho, ¿ok? Ahora sí el ancho mesiodistal de mi diente, mi incisivo central inferior va a ser X, el ancho de mi incisivo lateral inferior va a ser X más 0,5, y de mi canino inferior va a ser X más 1. ¿Pero para qué me sirve esto? ¿Por qué? Porque esa misma medición lo puedo hacer con la parte superior. Y yo puedo obtener que mi incisivo central superior es X más 3. Sí, no somos odontólogos, no nos va muy bien las matemáticas, la mayoría, pero vamos a ponerlos más en números. Vamos a ponerlos en números. Si el ancho de mi incisivo central inferior es 5 milímetros, yo ya sé que si yo quiero saber cuánto es el ancho ideal en ese paciente de mi incisivo central superior, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar 5 más 3, porque es el ancho de mi incisivo central inferior, es X, entonces X más 3 sería 5 más 3, que nos da 8. Entonces, el ancho ideal en ese paciente tendría que ser 8 milímetros. Pero ahora, ¿y ahora cómo saco la altura de ese diente? Pues recordemos que el ancho es el 80%. Entonces, asimismo, hacemos una regla de 3. ¿Cuánto sería el alto de ese diente, la altura? Pues 10 milímetros. ¿Ok? Seguimos. Esta parte es importante. La verdad, todo es importante, pero esto es imprescindible. Es aquí cuando yo digo la diferencia sin restarle valor, importancia, sin desprestigiar a los maestros, y de un arquitecto con un ingeniero civil. ¿Por qué? Porque el maestro, tú vas a tu terreno, ¿ok? Y te dice, ok, aquí necesitamos hacer esto, aquí necesitamos hacer esto, aquí necesitamos hacer esto, vamos haciendo esto, ¿ok? A diferencia del arquitecto y el ingeniero civil, ¿qué van a hacer qué? Primero van a analizar la zona, van a tomar registros, van a tomar medidas de esa zona, y con toda esa información, ¿qué van a hacer? Van a hacer un render, van a hacer una maqueta, ya sea digital, van a hacer una maqueta en físico, para planificar qué es lo que van a hacer. O sea, no es lo mismo que ir al lugar y decir, bueno, aquí pongo mis pilares, aquí pongo mi techo, es así. No, o sea, no es lo mismo que tú llegar, tomar toda la información que necesitas, recopilar, sentarte, estudiar toda la zona y decidir, ok, voy a hacer esto o voy a hacer esto. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, es imprescindible empezar por el encerado. ¿Ok? ¿Qué es el encerado? Es la primera fase del diagnóstico. Consiste en diseñar sobre unos modelos de estudio la morfología del diente y a veces también la morfología del tejido blando circundante. ¿Ok? Entonces, cuando yo daba clases, me gustaba hacerlos dibujar, ya sea la materia que sea que tenga. ¿Por qué? Porque no me van a dejar mentir que alumnos, estando ya en los últimos años, no sabían ni el número de cúspides muchas veces. No todos, obviamente, pero hay ciertas características, ciertas partes de la morfología que creo que son imprescindibles, y estas son las que son para mí en los dientes incisivos centrales superiores. Me voy a sacar un poquito esto porque yo sí escucho el audio muy alto. El ángulo distal de mi incisivo central, ya sabemos que tiene que ser convexo,
el mesial tiene que ser más recto. Acuérdense que el diente está formado en la parte vestibular por lóbulos. Y que nosotros podemos alterar la percepción, o sea, lo que se ve manejando estos perfiles de mis dientes, los surcos de desarrollo, que son los que van a formar los lóbulos como tal, y al final la microtextura, ¿ok? Entonces, todo eso podemos llevarlo al encerado, pero para poder llevar toda esa información al encerado, ¿qué necesito? Conocimiento y habilidad, ¿ok? Yo desde que salí del posgrado es muy raro que yo encere. Yo envío todo al laboratorio. Aquí es un encerado con cera sobre un yeso de la forma clásica, que es la pauta para yo empezar mi tratamiento. Pero ahora contamos con ¿qué? Con la herramienta de todo lo que es digital, ya sean impresiones digitales, ¿ok? El escáner, la impresora, fresadoras, los que nos permite hacer los procedimientos un poquito más ágiles, más rápidos, ¿ok? Pero para todo tenemos que seguir el mismo principio. Entonces, ¿qué hacemos? Se envía al laboratorio, el laboratorio escanea. Yo no poseo un escáner intraoral, entonces yo tomo las impresiones con alginato convencional, se realizan los vaciados, se envían al laboratorio, se realiza el escaneo de los modelos y se realiza el diseño o el encerado digital, podríamos decirlo así. Pero para hacer esto, obviamente, tenemos que tener conocimientos de la morfología, función, etcétera, etcétera. Una vez que yo tengo mi diseño y me envían a consultar y a dar el visto bueno por el celular, en la aplicación, yo digo perfecto, entonces eso se imprime. Entonces, una vez que tenemos los modelos impresos, al igual que lo hacemos con un modelo normal de yeso, que tiene el encerado, vamos a tomarle una matriz. ¿Por qué? Porque yo quiero que ese molde me sirva a mí, ¿sí? Para llevarlo al paciente, para ver cómo es lo que va a quedar, ¿ok? Pero ojo, hay dos tipos de encerado, ¿ok? Hay un tipo de encerado, que es el encerado para hacer, digamos, la odontología emocional, o sea, para que el paciente acepte tu tratamiento, ¿ok? Para que el paciente acepte tu tratamiento, lo cual implica que si los dientes están en una posición correcta, tú vas a necesitar hacer algo para que el paciente se pueda ver que sea aditivo. O sea, entonces, si vas a utilizar tú y vas a hacer un mock-up, o sea, vas a hacer una maqueta a partir de tu encerado, con la función de que el paciente acepte el tratamiento, ¿ok? Ese es un tipo de encerado, porque como les digo, eso es algo netamente aditivo, que tú se lo colocas al paciente y para que él se lo pueda ver, tienes que colocar ya sea la cera o que en la impresión, la nueva posición de los dientes sea más vestibular, ¿ok? ¿Por qué digo que hay dos tipos de encerado? Porque este es el que es solamente para que el paciente acepte el tratamiento. Yo no lo utilizo. ¿Cuál es el encerado funcional? El encerado funcional es el que no solo vas a colocar cera o la parte aditiva en la parte de la computadora, sino que quizás tengas zonas que en lugar de colocar algo aditivo tengas que desgastar. Vámonos al modelo. Supongamos que yo tengo mi modelo, pasamos para acá, y que en una de estas zonas yo no tenga que agregar cera, sino yo tenga que quitarlo porque quizás la posición de ese diente está un poquito giroversionado, obviamente sin exagerar, porque si está demasiado girado, lo ideal es enviarlo primero a ortodoncia. Pero ¿qué pasa si yo veo que conforme sigue el arco, yo tengo que desgastar? ¿Qué pasa si tú desgastas en el modelo? Cuando el paciente le colocas el prototipo, obviamente esa zona no se va a ver, sino que se va a sobreponer el diente natural que está debajo del prototipo. Entonces, si el paciente va a ver algo que no está totalmente aditivo, que estéticamente no le va a gustar, no lo va a aceptar. Entonces, repito, y este tipo de prototipos, que es para enseñar al paciente que se vea y que acepte el tratamiento, no es para todos los casos.
¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Generalmente, cuando es de hacerle, convencerlo, por decirlo así, al paciente, yo me voy a la computadora, tomo fotografías y en Photoshop le hago el Photoshop Smile Design. No lo hago con todos los pasos porque simplemente es algo que yo quiero que en 5 o 10 minutos realizarlo, mostrarle al paciente y que el paciente me lo acepte. ¿Ok? Ojo que hay que tener bastante cuidado porque tenemos que saber las limitaciones que tenemos en el caso, porque si tú vas a Photoshop para mostrarle cómo vas a quedar y le prometes maravillas y no las vas a cumplir, no lo hagas. Así que puede ser un arma de doble filo. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ya sea que nosotros realicemos un encerado clásico con cera o uno digital, como les digo, es un paso que no podemos saltarnos. ¿Ok? Entonces, ¿qué material vamos a utilizar? Voy a hacer una pequeña pausa aquí para comentarles que la odontología ha cambiado. Muchos dicen que hace poco, pero en realidad eh, ya hay indicios de que hace bastante tiempo ya se ha cambiado nuestra mentalidad, solo que ahora último como que ya estamos cambiando el chip. ¿A qué me refiero? Antes nosotros desgastábamos los dientes de una manera para obtener una retención mecánica en nuestras restauraciones. ¿Por qué? Porque la tecnología adhesiva no nos permitía tener una adhesión como tal. ¿Ok? Obviamente han pasado los años, han ido cambiando los materiales para eh, mejorar esa adhesión. Entonces, obviamente, si mejoramos la adhesión, mejoraron los materiales, van a cambiar nuestros protocolos. Entonces, ya no va a ser necesario hacer esos desgastes agresivos, ¿ok? Esos desgastes agresivos que nosotros realizábamos hace tiempo. Les voy a hablar un poquito de mi posgrado. Mi posgrado, como la mayoría de los posgrados que yo he visto que en la actualidad siguen realizando de la misma manera, es que es todo endodoncia poste-corona. Endodoncia poste-corona, endodoncia poste-corona. Y como les digo, yo en la actualidad, si yo realizo una corona, es porque yo voy a cambiar una corona que estaba ya en el paciente. Entonces, yo ya no puedo regenerar ese diente del paciente. Tengo que volver a colocar una corona, pero como les digo, es muy raro, en realidad no recuerdo la última vez, sí recuerdo la última vez que realicé una corona. Es más, ese caso se los voy a mostrar al final. Me olvidé decirle, la charla de hoy no es para mostrarles casos bonitos, casos bellos, sin nada de show, es simplemente para, como les dije, hacerle un pequeño resumen de cómo yo hago el manejo de las cerámicas en el sector anterior. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que se habla mucho de odontología mínimamente invasiva, porque tenemos en nuestras manos materiales que nos permiten, como les digo, realizar poco desgaste porque trabajan excelentemente con un grosor mínimo, ¿ok? Pero en realidad no existe la palabra odontología mínimamente invasiva, sino lo mínimo que necesitamos nosotros, ¿se entiende? Lo mínimo que nosotros necesitamos, ¿para qué? Para ese tipo de sustrato, para ese tipo de material que nosotros vamos a utilizar. ¿De qué va a depender del material que nosotros vamos a utilizar? Pues de muchas cosas. De si necesitamos desgastar bastante el diente, ¿por qué? Por el color del sustrato, porque las indicaciones de ese material nos dicen que necesitamos, si el material te indica que lo mínimo que necesita de espacio es 1 milímetro, lo mínimo que tienes que gastar es 1 milímetro. No te vas a poner a inventar, yo me desgasto 0.2 porque yo quiero hacer odontología mínimamente invasiva. No, tenemos que ver las indicaciones de cada uno de los materiales para saber, obviamente, hasta dónde podemos llegar. ¿Qué tanto vamos a desgastar el diente? En la parte de tallado, hoy no voy a pasar algo superficial más adelante,
En mayo voy a dar una charla que solo va a ser detallada desde impresiones. Ahí me voy a profundizar un poquito más en este tema. Pero, ¿dónde vamos a colocar el margen? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un sustrato desfavorable. Entonces lo que nosotros queremos hacer es esconder esa unión, esa interfase entre nuestro diente y la restauración. Entonces lo que hacemos es esconderlo ligeramente en el surco, ¿ok? Yo en realidad prefiero trabajar todo supragingival, pero como les digo, hay casos y casos, no podemos generalizar, ¿ok? Hay muchas clasificaciones para hablar del tema cerámicas. McLaren nos las divide en tres con los que nosotros vamos a trabajar. Las cerámicas grabables son las cerámicas feldespáticas, las de silicato de litio, y las cerámicas de circonia es una cerámica que no es grabable. ¿Cuáles son con las que yo voy a alcanzar el mayor grado de adhesión? Va a ser con las cerámicas feldespáticas y la de silicato de litio. En la circonia todavía no hay tantos estudios que refuercen que podemos obtener una adhesión tan fuerte de silicato y litio. Muchas veces había muchas fallas. ¿En qué? En que para determinar si el material que yo voy a utilizar de cerámica, qué tan abrasivo es con el esmalte de mis dientes adyacentes. Antes se analizaba mucho el tema de la dureza. Y si hablamos del tema de la dureza, ¿cuál es de este tipo de cerámicas la más rígida? Es la circonia, ¿correcto? Pero no por el tema de rigidez vamos a hablar de que va a ser la más abrasiva el esmalte dental. Si hablamos de cuál de ellas va a producir el mayor cantidad de desgaste en mi esmalte de mis dientes adyacentes, la que menos daños va a causar es una circonia, pero altamente pulida, ¿sí? Luego le sigue la disilicato de litio y la cerámica que más va a desgastar el esmalte de mis dientes adyacentes es la de cerámica feldespática. Es más, Nakashima, ¿qué nos dice? Que si nosotros comparamos el desgaste del esmalte con el otro esmalte adyacente, si nosotros comparamos con circonia y esmalte, la silicona bien pulida puede llegar hasta tener menos grados de desgaste a mi esmalte adyacente que el propio esmalte. Repito, siempre y cuando esté altamente pulido. Recuerden que lo ideal es no tocar la circonia, no tocarla para hacer ningún tipo de ajuste. Ahora, nosotros vamos a depender bastante del tipo del sustrato, ¿sí? Tenemos sustratos favorables, tenemos sustratos desfavorables. Si nosotros tenemos un sustrato favorable, podemos trabajar con cerámicas que tienen cierta translucidez y que nos van a permitir mimetizar de una manera más fácil nuestras restauraciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algo así y nos encontramos con un arco iris de tonalidades de nuestro sustrato dental? Esto es una guía, una aplicación, la verdad no sé si sigue existiendo, de Ivoclar que nos permite analizar un poquito. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en esta aplicación dice cuál es el color del diente que nosotros queremos llegar. Si vamos a realizar en el segundo de aquí, si vamos a analizar carilla o vamos a realizar alguna corona, de qué color tenemos el sustrato y de qué grosor nosotros queremos realizar nuestra restauración. Entonces, esto de acá, tú colocas 1, 2, 3, 4 y qué material tú vas a utilizar, que es el silicato de litio, y esto te manda un resultado. Si, por ejemplo, tú le pones aquí, ok, yo quiero llegar a BL4, indicación cerámica, una carilla, color del sustrato, A4, el grosor
de mi restauración le pones 0.2 milímetros, ¿qué material? Disilicato de litio, te va a salir error. ¿Por qué? Porque es ilógico pensar que si tienes un sustrato tan desfavorable, en 0.2 milímetros, tú vas a lograr llegar de A4 a L4. Generalmente, para avanzar en cuanto a cambiarle el valor a ese diente, necesitamos por lo menos 0.3 milímetros. O sea, vamos a poner un ejemplo. Estamos en A4 y queremos llegar a un A3. Necesitamos por lo menos 0.3 milímetros de espacio para que mi restauración pueda ocultar ese sustrato. ¿Se entiende? Si queremos llegar, por ejemplo, a un A1 o un A2, necesitamos 0.3 más 0.3, necesitamos 0.6 milímetros y así. ¿Se entiende? Entonces es imposible pensar, por eso es que muchas veces se dice que tú no puedes hacer odontología mínimamente invasiva, porque muchas veces, por querer hacer odontología mínimamente invasiva, estás haciendo altas tonteras. ¿Ok? Por eso es que el desgaste tiene que depender del tipo de restauración que tú vas a realizar. ¿Y cómo vamos a hacer ese desgaste? Recuerden que les dije que habían dos tipos de encerado para realizar dos diferentes tipos de prototipos, de maquetas, de mockups. Entonces, el funcional, el que me va a mí permitir hacer un encerado con el que yo quiero estar lo más cercano a la forma y tamaño que van a tener mis dientes conforme el arco, a ese de ahí yo voy a utilizarlo para hacer una matriz, hacer una maqueta, un mockup, colocarlo en el paciente y yo voy a tallar encima de ese prototipo. O sea, no es que lo voy a sacar y tallar, no, yo voy a tallar a través de eso. ¿Ok? Voy a tallar a través del mockup. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo mi encerado de esa paciente, le tomo una matriz como ya vimos, y voy a inyectarle bisacril, voy a llevar esto a boca, y una vez que nosotros tenemos el bisacril en boca, aquí, como pueden ver, está casi todo, por no decir todo, aditivo, pero no todos los casos son así. Muchas veces cuando se coloca el mockup, hay zonas que, como les digo, que en vez de colocar algo aditivo se desgasta, entonces no se va a ver. Como esto no era para una paciente que había que convencerla, sino que yo ya iba a empezar a hacer los desgastes, a mí en realidad, si a mí me hubiera salido un pedazo de diente aquí por lo que había que cortar, no pasa nada. Entonces, vamos a recortar esta zona de acá, no importa si no te queda perfecto porque tú no lo vas a mandar al paciente con eso, simplemente vas a utilizarlo ahora para hacer la calibración de cuánto vas a desgastar. Entonces, lo importante de este encerado es que idealmente lo tiene que hacer el técnico o un técnico que, idealmente que sea el técnico del laboratorio que te va a hacer las restauraciones finales. Si lo vas a hacer tú, tienes que tener conocimiento de la morfología básica de estos dientes, ¿ok? Porque nos va a servir para determinar qué tanto yo voy a necesitar desgastar, dependiendo de qué, dependiendo de las indicaciones del material, como les dije, y también de la habilidad del técnico y de los instrumentos que él posea. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo tres técnicos. Yo le pregunto, Pepito, quiero hacer unas restauraciones con muy poco desgaste, tengo el sustrato va a ser favorable, porque entonces, ¿qué es lo mínimo que tú necesitas de espacio para tu restauración? Entonces Pepito me dice, doctor, yo lo mínimo que le puedo trabajar en mis manos es 0.5 milímetros. Entonces, tú tienes que calibrar tu desgaste, sabiendo que el técnico, encima de lo que tú le entregues, lo mínimo que te va a dejar son 0.5 milímetros. Ahora yo me voy con Juanito, le digo, Juanito, ¿cuánto tú necesitas de desgaste? A ver, doctor, yo necesito 0.4 milímetros mínimo. Menos que eso, a mí se me rompen las restauraciones, no hay problema. Entonces, tú calibras ese desgaste para que sea de 0.4 milímetros. Yo me voy donde Raúl, Julián, ¿cuánto necesito mínimo? 0.2.
¿Ok? Entonces, por eso es lo que le digo. O sea, yo no voy a ir con un desgaste 0.2 a alguien que me dice que lo mínimo que él puede trabajar de grosor es 0.5. ¿Por qué? Porque me va a enviar restauraciones en la zona, digamos, en la zona cervical, que vamos a ver que es la que yo voy a desgastar menos, con 0.5 milímetros. ¿Por qué? Porque me va a crear un sobrecontorno. ¿Ok? Entonces, ojo con todo eso de ahí. Ahora, este es un video como es para explicarles un poquito más cómo es el proceso del tallado controlado, donde vamos a utilizar nosotros, hay dos situaciones. Vamos a utilizar unas fresas pilotos, que son las que han visto, que son este tipo de fresas que ya vimos acá, que vamos a ver más adelante también, en donde cada zona está calibrada para que cuando ingrese la mitad de esto, teniendo como referencia el vástago, va a desgastar 0.3, 0.5, depende de la marca y del tipo de fresa que tú tengas, pero esas son fresas pilotos. Y la otra forma es hacerlo con fresas redondas, ¿ok? Con fresas redondas calibradas, ¿ok? Yo en realidad prefiero hacerlo con fresas redondas y ya les voy a mostrar el video del proceso. Ahí va, voy a sacar porque me voy a quedar sordo. Como vemos, ahí tenemos la matriz. Colocamos el mockup lo dejamos en boca. Vamos a hacer marcaciones. Acuérdense que el diente tiene, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a regresar. Ok, aquí. El diente, acuérdense, vamos a dividirlos en tercio, cervical, medio e incisal. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Como ejemplo, en esta fresa redonda, yo voy para calibrar cuánto voy a desgastar y cuánto va a ingresar de mi fresa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo necesito saber el diámetro del balón y el diámetro de la parte activa de mi vástago, de aquí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo necesito saber cuánto va a ingresar aquí. Yo, si me voy a trabajar con el laboratorio, digamos, ya hasta me olvidé los nombres, de Juanito, que era 0.4, yo necesito que cuando yo desgaste en esta zona así, se me desgaste 0.4 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que medir, calibrar que mi fresa mida eso de ahí. Entonces, supongamos que el diámetro de aquí, de esta fresita, es de 1 milímetro, ¿ok? Y yo voy a calibrar, voy a agarrar con un calibrador esta parte del vástago, ¿ok? Y lo voy a calibrar y me mide 0.3 milímetros, ¿ok? Entonces, yo voy a restar la mitad del vástago con la mitad del diámetro de la fresa con la mitad del vástago, ¿ok? No sé si me estoy haciendo entender, déjenme ver si les puedo hacer preferible un dibujo. Mariuxi, ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Sí se ve la pantalla, ¿no? Ok. No, esto no me gusta. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, estamos bien, doctor. Perfecto. Entonces, esta es mi fresa. Me salió chueca la... Ok, esta es la fresa y este es el basto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Es cuánto va a ingresar de mi fresa. Porque tú me vas a decir, ok, si yo tengo una fresa de aquí que tiene un diámetro de 1 milímetro de aquí a acá,
ah, la mitad es 0.5, entonces lo que está ingresando ahí es 0.5. No, ¿por qué? Porque si yo hago esto, aquí yo tengo un vástago, si tú vas a pegar esta zona de acá, digamos que este es el diente, y tú estás entrando con eso de ahí, ahora este es el diente, ¿qué es lo que va a determinar cuánto ingresa? Pues también el vástago. Acuérdense que el vástago tiene un diámetro. Entonces, no es que va a ingresar la mitad del balón, de la bola, sino que va a ingresar la mitad de esto con la mitad de lo que mide la parte activa, o sea, la parte de aquí del vástago. ¿Ok? Entonces, supongamos que esa zona de ahí, con un calibrador tú lo vas a medir, que esta parte de aquí te mide 0.2 milímetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar la mitad de este menos la mitad de esto para saber cuánto va a ingresar de la fresa de bola. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería? 0,5 menos 0.1. Entonces, ¿cuánto está ingresando de mi fresa de bola? 0.4 milímetros. ¿Ok? Que es lo que yo necesitaba porque es el mínimo que me dijo Juanito que necesitaba como mínimo de grosor. ¿Se entiende? Entonces, vamos a volver acá. Vamos a volver al video. Colocamos el mockup con el bisacril, lo mantenemos en boca y ahí está, como les digo. Miren cómo se coloca la inclinación de la fresa en cervical, se la gira, se la coloca en tercio medio y se la gira nuevamente cuando va a ser en el tercio incisal. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar con un lápiz la profundidad que yo desgasté. Porque, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero desgastar ahora con una fresa troncocónica toda la parte vestibular. ¿Hasta dónde? Hasta donde marqué. Porque una vez que yo termine de hacer esto de aquí, yo ya sé que yo ya no necesito desgastar más de volumen en sentido vestibular. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el mínimo que necesitaba mi técnico. Entonces se pueden dar cuenta de que van a haber zonas que ustedes ni siquiera van a tocar dientes, como pueden observar acá, acá, acá. Entonces, luego de eso, nosotros vamos a pasar a terminar de tallar nuestro diente. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de fresas pilotos? Ya vienen calibradas, lo que yo les dije. O sea, si tú colocas esto y lo insertas en cada uno, ingresas en cada uno, obviamente, de estos de acá, si tomas como referencia el vástago, vas a estar ingresando 0.5 milímetros. ¿Ok? Entonces, si tú quieres utilizar, pero como les digo, no todas las fresas son iguales, tienen que ver cuáles son las características, las indicaciones, dependiendo de la marca de fresa que utilicen. Entonces, esta fresa piloto es exactamente lo mismo. Lo que vas a hacer es este fresa de aquí. Cuando vayas a estar en cervical, lo colocas así. Cuando vayas a estar en tercio medio de esta manera y cuando vayas a estar en incisal de esta manera. ¿Ok? Luego que yo ya tengo la profundidad de los desgastes, yo voy a marcar con el lápiz, como vemos aquí. Voy a pintar toda la profundidad que yo necesito. ¿Para qué? Para que esa sea mi guía, para que yo con una fresa troncocónica desgaste toda la parte vestibular. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver todo lo que le acabo de explicar.
vamos a colocar la matriz que obtuvimos mediante el encerado. Colocamos el bisacril, esperamos que polimerice, retiramos excesos. Se puso pausa. Y vamos a ver cómo con la fresa redonda calibrada vamos a marcar tercio cervical, medio, incisal, tercio cervical, medio, incisal. Vamos a marcar la profundidad con nuestro lápiz. Y, como les digo, con la fresa vamos a eliminar todas esas marcas de profundidad que tuvimos, solo en sentido vestibular. Y podemos aprovechar también a realizarlo en el borde incisal, que ya les voy a explicar cuál es el tipo de terminación indicada. Como pueden observar acá, yo creo que si pongo pausa se va a la siguiente. No. Como pueden ver acá, en esta zona de acá, en esta zona de acá, casi en la totalidad de este diente y casi en la totalidad de este diente, no se realizó mucho desgaste en el volumen en el sentido vestibular. Es más, si ven, todo esto es bisacril. O sea, yo no desgasté absolutamente nada de este diente. En este diente de acá, como pueden ver, toda esta zona es donde yo ya desgasté. Esto de acá, llegué a desgastar cierta cantidad de esmalte. Y como pueden ver en la parte de acá, acá tampoco desgasté casi nada. ¿Esto cómo lo puedo hacer? Porque tengo un encerado que me permite a mí controlar cuánto necesito yo desgastar. Es muy diferente a que tú vayas con este paciente, no tengas ningún tipo de encerado, entonces no, simplemente voy a ir a desgastar. Como me enseñaron en la universidad, lo estás haciendo bien, pero pónganse ustedes en el lugar del paciente. ¿A ustedes les gustaría que los hagan con el mínimo desgaste necesario o les gustaría que le hagan sin este tipo de prototipo encima, con lo que vamos a realizar un control? O sea, hay personas que no lo utilizan. Yo, en realidad, yo ya llevo tiempo que a mí se me hace difícil porque, como les digo, yo me pongo en el lugar del paciente. Entonces, prefiero hacer algo, un desgaste controlado. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, esos tejidos, si tú los desgastas, no se van a regenerar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente, que en realidad es la mayoría, que ya tenía una resina previa? Cuando tienen pacientes que ya tienen diseños de sonrisa, odio esa palabra, diseños de sonrisa previos con, más que nada, resinas, ojo, que yo voy a hablar de resinas en 2 días, no es que estoy martirizando la resina, pero como todo material, tiene que ser tratado de la manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un paciente que tiene una restauración previa, por ejemplo, de resina? Tú comienzas a desgastarla, comienzas a desgastar, y tú piensas que has quitado toda la resina. Para estar seguro, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a agarrar un explorador y vas a rayar la superficie de la preparación. Si se raya negro, significa que todavía hay resina residual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte de rayar el diente, ¿ok? Podemos utilizar este tipo de luz negra, que nos va a permitir ver la fluorescencia de mis dientes. Como pueden observar, en estas resinas específicamente que tenía la paciente, no tenía nada de fluorescencia. En la actualidad, la mayoría de las resinas tienen una fluorescencia, pero siempre va a tener cierta discrepancia con la fluorescencia del diente natural, entonces no va a haber pierde. ¿Dónde compran esta luz negra? Pues en la ferretería. No van a ir a un depósito dental a pedirles esto porque dudo que se las venda. Cómprense una pequeña en Ferrizarate, en la ferretería que tengan, y una pequeña, y con eso pueden ayudar a evaluar esta parte de acá. Ahora, la matriz con la que ustedes hicieron el mockup, que utilizaron para el mockup, podemos cortarla, ya sea horizontal o verticalmente, para ver qué. Para ver qué tanto yo he desgastado. Porque puede ser, como yo les digo, nada de lo que hacemos es imperfecto, que nos haya faltado un poquito. ¿Ok? Entonces, me voy a la imagen de la izquierda. Como ustedes pueden observar en esta imagen de acá, yo ya tengo los 0.3 milímetros que necesito, pero en la parte media y en la parte incisal. ¿Qué pasa en esta zona de acá? Como ustedes pueden ver,
no he desgastado lo suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el técnico me va a hacer una restauración que va a estar, ¿qué? Sobrecontorneada. Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Es desgastar, como en el caso de acá, que yo ya tengo una homogeneidad, ya me trabé, que aquí hay una armonía en la cantidad que yo necesito de espacio para que mi técnico realice su restauración. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si tú le envías, yo lo tallé, yo me confío, y el técnico te manda y está muy boludo? Es culpa tuya, no es culpa técnico. ¿Ok? Entonces, podemos hacerlo de esta forma o cortarlo en sentido horizontal para nosotros analizar el tercio incisal, medio y el cervical. Entonces, sabiendo que la cantidad de esmalte que tenemos tanto en el tercio cervical, medio incisal es la siguiente, yo ya sé que yo no puedo desgastar en la parte cervical más de 0.3 milímetros. ¿Por qué? Porque ya me voy a estar llevando todo el esmalte. ¿Se entiende? ¿Ok? Aquí no tenemos tanto problema. La parte más crítica es esta zona de acá. ¿Ok? Tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque obviamente no va a haber ningún tipo de problema porque la gran parte del porcentaje de tu restauración va a estar aire y esmalte, pero no vas a exagerar. ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos también aquí? Cómo cuando nosotros hacemos los desgastes tenemos que llevar la terminación ¿hacia dónde? Hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se vea, cuando el paciente gire su cabeza, que se vea la interfase entre mi restauración y el diente. ¿Ok? Entonces tenemos que llevarla hacia atrás. Como vemos aquí, no es solo la parte vestibular, sino que entramos ligeramente en la parte interproximal. ¿Ok? Y ahora, ¿qué voy a hacer en la zona de acá? ¿Cómo voy a desgastar la parte incisal de mi diente? ¿Cómo la voy a preparar? Sabemos que hay diferentes tipos de terminaciones. Por ejemplo, tenemos la feather edge con un bisel en la parte incisal y la overlap, ¿ok? También donde tenemos un hombro en la parte posterior, pero ¿qué es lo que encontramos? Que nosotros no necesitamos una retención mecánica en esta zona porque vamos a trabajar en puro esmalte, ¿ok? Entonces vamos a tener la mejor calidad de adhesión. Entonces, pero que necesitamos una terminación que no sea muy traumática para mi restauración, ¿se entiende? Entonces, de estas, ¿cuál es la que mejor eh, obtuvo un resultado después de la mayoría de los estudios? Es la que encontramos acá, en donde nosotros vamos a desgastar primero con una fresa a 45 grados, ¿ok? Así. Y nos va a quedar este pequeño como bisel, que nosotros los vamos a redondear, ¿ok? Entonces, como vemos acá, ¿ok? ¿Cuál es la zona más crítica en cuando nosotros recibimos fuerzas horizontales en este tipo de preparaciones o en realidad en nuestros dientes? Es en la parte del cíngulo. Entonces lo importante es que si tú vas a qué tanto vas a llevar la terminación en la parte palatina, tienes que tratar de hacerlo lo más alejado del cíngulo porque esta es la zona más crítica. ¿Se entiende? Entonces si tú vas a hacer ya sea un bisel o le vas a hacer un hombro en la parte posterior, mientras más alejado esté de la parte del cíngulo, va a ser mejor a largo plazo. ¿Ok? Luego que tú ya tienes tus preparaciones, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar la impresión. Tenemos material de impresión ideal desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de laboratorio. En realidad, ambos son importantes. Pero, ¿qué es lo que a mí me importa? Que sea fluido, viscoso, que el tiempo de fragado sea óptimo, resistente al desgarre, que sea biocompatible, precio rentable e hidrofílico. ¿Ok? ¿Y qué es lo que a mí me importa? O el laboratorio le importa,
y en realidad ahorita a todos nos importa, que sea dimensionalmente estable, que tenga la posibilidad de realizar varios vaciados y la posibilidad de desinfección. Yo creo que ahora, más que nunca, ya no vamos a estar enviando impresiones que no pasan previamente por un proceso de desinfección, porque me consta que muchas veces en los laboratorios reciben trabajos y tienen todavía restos de sangre, de saliva, etc. ¿Ok? No hay un material de impresión ideal, pero las siliconas por adición son las que tienen las características más favorables para nosotros. ¿Qué tipo de cubeta vamos a utilizar? Vamos a utilizar las metálicas, idealmente las que sean tipo Rimlock, las originales, o altamente perforadas. ¿Cuáles son las que totalmente descartadas? Las que son de aluminio o las que son de plástico. ¿Por qué? Porque se van a deformar. Ahora, previo a la toma de impresión, yo necesito empujarla en sí, ¿sí? Dejo de compartir pantalla. A ver, acá estoy. Chan, chan, chan. Ahí estoy. Sí, ahí está en Paint. Ya. Ahí volví. Sí. Listo. Entonces, yo, previo a tomar la impresión, yo necesito empujar la encía. ¿Por qué? Porque ya necesito que mi material de impresión ingrese dentro del surco gingival para que cuando yo haga el positivo, se visualice donde empieza mi terminación. ¿Se entiende? Me van a decir que, chuta, yo me voy a comprar mi escáner intraoral para evitar, no. O sea, así tú tengas el escáner intraoral, esta parte es totalmente necesaria, ¿sí? Porque tú necesitas empujar la encía de igual manera para que el escáner te copie toda esa zona de tu preparación. Entonces, hay diferentes técnicas de retracción gingival. Hay técnicas quirúrgicas, hay técnicas mecánicas, hay técnicas químicas y hay técnicas mecánico-químicas, que es la que más comúnmente utilizamos, que es utilizando hilo de retracciones como la parte mecánica, y la parte química la trabajamos con el cloruro de aluminio. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa técnica? Obviamente dependiendo del biotipo que tengamos y de la terminación que tengamos, ya sea supragingival, o sea, subgingival, vamos a utilizar, pero la mejor es la técnica de doble hilo. ¿Cómo voy a utilizar esta técnica o en qué se basa esta técnica? Nosotros vamos a utilizar primero un hilo de menor diámetro, que puede ser en este caso de los hilos de Ultradent, de Ultrapac. Utilizamos el hilo 000 para colocarlo dentro del surco, lo dejamos impactado, lo dejamos en el fondo del surco, ¿ok? Luego de eso colocamos un segundo hilo de un mayor diámetro encima de ese, esperamos de 7 a 10 minutos y colocamos una solución de cloruro de aluminio y lo retiramos y dejamos en el fondo este 000 que viene a ser nuestro hilo de compresión. Ojo siempre utilizar guantes de nitrilo, porque si utilizamos guantes de látex y estamos manipulando la zona, va a inhibir la polimerización de nuestro material de impresión, porque en las propiedades de los guantes de látex, en el polvo, en el talco, tienen azufre, que eso va a inhibir la polimerización. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Ya les voy a mostrar un video, pero antes de eso, ¿qué pasa si tienes el biotipo muy grueso o si estás en tu clase de prótesis fija para los alumnos y se la prestaste a Pepito y Pepito te perdió los hilos de retracción y tienes que tomar impresión? ¿Qué vas a utilizar? Esto es una opción, el politetrafluoretileno. Estamos hablando de teflón, que vamos a utilizar hilos de teflón. El teflón lo vamos a dar a girar y lo vamos a hacer como si fuera un hilo y lo vamos a colocar con mucho cuidado dentro del surco. ¿Por qué con mucho cuidado? Porque esto aquí es mucho más agresivo que utilizar hilos trenzados como utilizamos normalmente. Entonces, ¿qué tanta presión tenemos que realizarlo? Un ejemplo es que si ustedes agarran su uña y la colocan encima de una de sus uñas,
cuando vean que se pone un poquito isquémica ahí, ahí nomás, o sea, tenemos que hacer ahí. O sea, no podemos exagerar con la presión al colocar ya sea el hilo de retracción o esto, porque cada vez que realizamos estos procesos de retracción gingival, va a haber un 0.01 de recesión permanente en la zona, entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, ¿qué utilizamos? Cloruro de aluminio. No utilicen sulfato férrico porque de la misma manera contiene azufre y inhibe la polimerización de las siliconas por adición. Entonces, que mientras el biotipo no nos permita, que vamos a utilizar técnica de 2 hilos en un tiempo. ¿Cómo es esta técnica? La técnica de un hilo, vamos a colocar un hilo de diámetro medio, vamos a dejarla dentro del surco, dependiendo de mi terminación, la quito o la dejo, en la mayoría de los casos se la retira, pero corremos el riesgo de que luego que la retires, el líquido crevicular o sangre vaya a alterar nuestra impresión, porque acuérdense que las siliconas por adición son hidrofóbicas. En cambio, en la técnica de doble hilo, vamos a colocar, como les dije, un hilo de diámetro delgado, y ese lo vamos a dejar en el fondo, que es el hilo de compresión. Colocamos un segundo hilo de mayor diámetro, retiramos el segundo, y el primero lo dejamos al fondo porque va a ser como nuestro tapón. Inyectamos nuestro material de impresión ligero y procedemos con la cubeta con nuestra masilla. ¿Ok? Entonces, aquí exactamente lo mismo que vimos en el video. Este es el segundo hilo. Generalmente se deja un pedacito de hilo para que tú lo puedas retirar. Ojo, antes de retirarlo siempre tienes que humedecer la zona, porque si tú no humedeces la zona, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a quitar el hilo y vas a lastimar el periodonto, vas a producir sangre, y ¿qué pasa si produce sangre? Ya te vas a complicar el panorama para tomar tu impresión. Entonces, humedecer bien la zona, retirar el hilo y colocar la punta intraoral de nuestro material de impresión, de nuestra pistola. Miren cómo está sumamente pegada al surco y miren cómo yo voy a ir avanzando, intentando siempre que el material me gane, o sea, que el material vaya por delante de mi punta intraoral para así asegurarme de que está entrando de la mejor manera este material dentro del surco gingival. Entonces, una vez que paso por el surco, relleno toda la parte de la superficie de mi preparación y siempre y cuando tu jeringa triple te lo permita. ¿Por qué digo siempre y cuando? Porque hay jeringas triples que son bipolares y cuando quieres echar agua, te echa aire, y cuando quieres echar aire, te echa agua. Entonces, por eso, siempre y cuando tu jeringa triple no sea bipolar y te lo permita, puedes colocar, tirar aire. ¿Para qué? Para motivar a que ese material ligero ingrese de una mejor manera dentro del surco gingival. Y ahora, toma de color. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a determinar y cómo voy a comunicar al laboratorio si me llega un paciente así y yo tengo que hacer un central match, tengo que igualar un solo diente a los demás? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que nosotros utilizábamos y hemos utilizado y se sigue utilizando en las universidades? Las guías de color. ¿Pero qué pasa con estas guías de color? Miren desde cuándo se usan, miren desde cuándo se usa la vita clásica, que es la que la mayoría de nosotros tenemos en el consultorio. ¿Quién de ustedes tiene un teléfono o un televisor de esta época? Ninguno. ¿Por qué? Porque así como los materiales evolucionan, así como todo evoluciona y mejora, de la misma manera, el tema de toma de color, ¿ok? También ha evolucionado, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con estas guías de color? Yo me imagino hablando con los alumnos, alguien me está rayando la pantalla. Ahí hay dos cositas rojas. El que la rayó, porfa, cierre y vuelva a abrir porque soy... Gracias. Ya lo borré, ya lo borré. Gracias. Las guías de color, muchas veces los depósitos te las venden y son falsas. Muchas veces estas guías, como ven aquí, son de acrílico y no te van a servir. ¿Ok? ¿Qué pasa? También se ha demostrado que entre guías de la misma marca, siendo originales,
va a haber cierta discrepancia. Como les dije, tampoco es que hay algo totalmente seguro, algo totalmente exacto, pero como les digo, todo ha ido mejorando para ayudarnos a mejorar la comunicación con el laboratorio y manejar de una mejor manera el tema de análisis de color. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos ahora? Utilizamos diferentes filtros, por ejemplo, estos se lo utilizan para la cámara y para tus luces externas, en donde tienes un filtro tanto en el flash, en los flashes, como en el lente. ¿Por qué? Porque la luz, cuando tú tomas la fotografía, va a filtrar tanto cuando sale el flash como cuando ingresa el lente. Entonces es por eso que se llama son filtros de polarización cruzada, que nos va a permitir que analizar de una mejor manera el color, porque vamos a eliminar todas esas luces del flash. El aparatito que les mostré al principio, que el Smiley MDP, también nos da unos filtros, como ustedes pueden ver aquí. No, aquí no están los filtros, el filtro es aquí, este filtro de acá, que hace la misma función, ¿ok? Pero como lo dije anteriormente, en realidad no es lo mismo que utilizar una cámara reflex con tus dispositivos para hacer la polarización cruzada. Originalmente, el Polarize es el que se utilizó, pero ahora hay diferentes marcas, diferentes productos que obtenemos un resultado bastante aceptable. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos permite hacer en conjunto con una tarjeta de gris, con la cual vamos a igualar el valor de nuestra fotografía. ¿Para qué? Para que cuando el técnico reciba esta fotografía, él la pueda calibrar. Esto es otro tema muy diferente, pero es para que ustedes más o menos vean que simplemente con un par de fotografías, con filtros y con la tarjeta de gris, yo puedo enviar al laboratorio y no necesito llevar al paciente a que el técnico tome el color o que lo hagan ahí. ¿Ok? Personalmente, de igual forma, prefiero que el día de la cementación, el ceramista, estar presente con el ceramista, porque como soy medio obsesivo compulsivo, prefiero que el resultado sea lo más cerca de perfecto que se pueda. Entonces preferible, si hay que hacer algún tipo de cambio, que el ceramista esté al lado mío. ¿Ok? Como podemos ver aquí, van a ver, estos de aquí son guías de color que también nos ayudan, pero en realidad no hay mucha diferencia. Estas son Natural Dye, son de Ivoclar, con la cual tú vas a tomar, son guías de color, pero para el sustrato. ¿Se entiende? Son guías del color para el sustrato para que, dependiendo del tono del sustrato, el técnico en su laboratorio debería de tener, si no tiene obviamente no sirve, el mismo sistema de colores con resinas de estos mismos colores, porque si supongamos este color es similar al de acá, el técnico puede reproducir con la resina el color del muñón, entonces para él va a ser mucho más fácil visualizar el trabajo que está haciendo encima de algo que tiene la misma tonalidad del sustrato que yo tengo en mi paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos, si queremos, registro del color del sustrato, de la tonalidad a la que queremos imitar, a la que queremos llegar, y algo importantísimo, para los que no lo conocen, él es Raúl Villafuerte, un amigo, técnico, uno de los cuales con los que trabajo. Entonces, ¿por qué les muestro esta foto? Recuerden al principio que vimos el análisis facial y que les dije que todos estos parámetros nos iban a servir antes, durante y después del tratamiento. ¿Ok? Bueno, después al momento de finalizar, es aquí donde también nos sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo que enviarle la información del plano incisal a mi laboratorio, ya sea que sean 2 carillas o 2 coronas. Ya les voy a explicar por qué. Yo tengo que enviarle esta información, ya sea con un modelo con los provisionales que están perfectamente alineados del borde incisal, o como previamente estaba él, si coincide con el plano incisal, porque ¿qué pasa si yo no le envío la información esta de la posición del plano incisal y de la línea media? Va a pasar lo siguiente. ¿Qué pasa
tú tomas la impresión, envías al laboratorio, el laboratorio ya tiene los modelos para trabajar, y tú no le envías una guía de dónde va el borde incisal. El técnico recibe el trabajo y ve, ok, yo creo que esto es así porque los dos laterales están al mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace el técnico? Lo monta el trabajo y dice, ok, perfecto, esta es la línea media, entonces por lo siguiente, esto es mi línea incisal, entonces yo hago mi restauración. Te envía el trabajo y tú lo pruebas y en realidad no era el plan incisal así, sino que el paciente estaba de esta manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tú vas a probar estas restauraciones y te van a quedar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo primero que tú haces? Si te queda de esa manera, sacas los guantes, agarras el teléfono, lo llamas y le pegas la insultada al técnico. Pero no es culpa del técnico, es culpa tuya porque no le enviaste la información suficiente, para que el técnico pueda trabajar de la mejor manera, para que coincida con lo que tú tienes en el paciente. De la misma manera, ¿qué es lo que tenías que hacer? Indicarle al técnico que aquí, esta era la posición del maxilar según el plano. Entonces, el técnico te hace las restauraciones con el borde incisal como tiene que ir. Miren que estos solo son 2 dientes. Miren cómo va a variar si yo no le envío esta información al técnico. Y después lo vamos a estar culpando de que es culpa de ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a enviar al laboratorio? Yo no solo voy a enviar mi impresión y mi antagonista. Yo tengo que enviar, ¿qué? La impresión fisiológica que tomé, el modelo antagonista, un registro de mordida, y voy a enviar los modelos con los que el paciente está con provisionales o del encerado que se lo realizó. Si tú ya estás seguro que coincide perfectamente, lo ideal es que le envíes del provisional porque tú ya ves que el borde incisal y todo lo que tú quieres está de la mejor manera, y vas a enviarle la información no solo del color que tú quieres, sino del color de sustrato, porque si el paciente, si tú le envías solo el color que tú quieres llegar con una preparación no muy agresiva, el técnico se va a imaginar que tú tienes un sustrato favorable. ¿Ok? Entonces, importantísimo que todo esto que vemos aquí, tenemos que enviarle al técnico. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de cerámica con la que vamos a trabajar, depende también el tiempo que se demora el técnico, la forma en la que se las realiza y las indicaciones que tienen los pacientes. Las cerámicas feldespáticas son las que nosotros hemos visto que el técnico se sienta y las pincela polvo líquido, como podemos ver a continuación. Son las más bonitas estéticamente hablando porque son las que tienen más vidrio. Son un poquito más trabajosas. Este trabajo lo realizó Raúl Villafuerte. Y las que más se utilizan en la actualidad, las preferidas por los odontólogos, que es la disilicato de litio, por sus valores que son más amigables y comparables con nuestros dientes. De igual manera, no por decir que sea mucho más fácil, pero en realidad sí el trabajo para el técnico es mucho más sencillo cuando son prensados o maquinadas que cuando tiene que estratificar, porque obviamente conlleva mucho más trabajo. Pero de igual manera, ambas técnicas, si tenemos un excelente laboratorio, obtenemos el mismo tipo de resultado. Envié al técnico mi impresión desinfectada, ya saben. Toda la información que necesitaba, me envió el trabajo. Dependiendo del laboratorio que trabajes, te lo puede entrar en 1 semana, 2 semanas. Si es como ciertas personas que conozco, se demoran 1 mes, 1 mes y medio. Una vez que te envíen el trabajo, llega el paciente, sienta. Si el desgaste fue muy invasivo, bueno, ideal yo siempre igual lo anestesias, pero traten de anestesiarlo y no bloquear la parte del movimiento muscular, porque ¿qué pasa si tú anestesias de manera infiltrativa?
y no anestesias aquí por el naso palatino, el paciente va a perder la movilidad del labio. Entonces tú vas a colocar, sacar los provisionales, colocas las restauraciones, primero prueba en seca, como ven aquí, sin ningún tipo de material para probarlas, las colocas, va para ver el asentamiento, pero tú lo que quieres cuando ya estén, cuando ya veas que están totalmente asentadas, que está el margen perfectamente adaptado, tú quieres que el paciente sonría, ¿se entiende? Entonces, si el paciente está bloqueado, anestesiado en esta zona de acá, tú lo vas a hacer, sonría, sonría. Entonces, lo ideal es no bloquearlo de esa manera, sino que lo bloqueas, pero que le permite todavía la movilidad del labio para que tú analices esas restauraciones. ¿Se entiende? Los probadores, generalmente, como son restauraciones, la mayoría que nosotros realizamos, cuando son menos de 1.5 milímetros, vamos a cementarlas ¿con qué? Con cementos resinosos, fotocurados, ¿sí? Y cada uno de esos cementos tienen que tener su propio probador. ¿Por qué? Porque es un material que tiene glicerina, el cual tú lo vas a colocar en la restauración y lo vas a colocar en el diente para determinar si el valor, si el color de la resina, del cemento resinoso que tú vas a utilizar es el ideal. ¿Ok? Cuando tú tienes restauraciones que son extremadamente delgadas, 0.3 milímetros, en realidad el cemento no va a, no va no va se me fue la palabra, no va a ser tan, no va a alterar para nada la armonía de el color. ¿Por qué? Porque el grosor es mínimo. Entonces, generalmente, ¿qué utilizamos? Utilizamos cementos resinosos fotoactivados que sean translúcidos o transparentes. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si por algún motivo vas a utilizar uno translúcido, transparente, y no tienes un probador? Bueno, lo ideal es que tengas el probador, para no llevarte sorpresas de que tú creías que no pasaba nada, pero sí se alteró el valor de la restauración cuando ya lo cementaste. Puedes utilizar el Cayé, que es el lubricante, pero por favor no saquen de un cajón y lo vayan a aplicar así porque después se va a asustar o se va a emocionar él o los pacientes. Entonces traten de tenerlo guardado en algún tipo de recipiente, ¿ok? Y con eso tú vas a colocarlo en la parte interna de la restauración y lo vas a probar, ¿ok? Aquí podemos ver la adaptación de nuestra restauración. Ya probaste adaptación, ya probaste que no había ningún problema con el color, entonces tú ya estás listo para cementar. Entonces, ¿cuál va a ser tu protocolo de cementación? Yo dejé a mi paciente a un lado anestesiado, entonces yo me olvido de mi paciente un ratito y voy a preparar, ¿sí?, mis restauraciones de cerámica y las voy a acondicionar para dejarlas listas para adherirlas al sustrato de mi paciente. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dependiendo si es una cerámica feldespática o de silicato de litio, va a variar el tiempo que yo voy a colocarle el primer paso, que el primer paso va a ser la colocación del ácido fluorhídrico. Puede ser al 4, al 9 o al 10%. Como le digo, la diferencia es que cuando es una cerámica feldespática, voy a dejar en la superficie interna de mi restauración este ácido por 60 a 90 segundos, a diferencia cuando es silicato de litio que yo lo voy a dejar 20 segundos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a crear microporosidades para hacer una retención micromecánica en esa zona, tal cual como cuando nosotros utilizamos el ácido ortofosfórico en el sustrato dental. Entonces, luego de este paso, ahí es un tema polémico, porque hay artículos, hay autores que te indican que después de que tú haces el grabado con ácido fluorhídrico, obviamente tienes que lavarlo por mínimo 30 segundos, pero luego de eso, ¿qué va a pasar? Se van a producir una proliferación de sales de hexafluorosilicato. ¿Y qué pasa con estas sales? Que se van a ver traducidas en la superficie interna como unas manchas blanquecinas.
van a afectar en la calidad de nuestra adhesión. Entonces, muchos autores dicen que lo ideal es eliminar esas sales. ¿Y cómo las vamos a eliminar? Puedes utilizar ácido ortofosfórico, colocarlo en la superficie interna durante 30 segundos y lo lavas, o lo colocas en una solución de alcohol en un ultrasonido por 5 minutos, que eso va a eliminar las sales. Hay otros autores que nos dicen que en realidad no es significativo la limpieza de esas sales, pero que sí promueven que lo ideal sería, por tema de limpieza, la parte interna de la restauración con eso. Ahorita también en el mercado hay productos como el Ivoclean que nos sirve para eliminar también todas esas impurezas. Por último, y no menos importante, el silano. El silano es el adhesivo de la cerámica. El silano es una molécula de doble función que se va a unir químicamente por un lado con el sílice y por el otro lado con el grupo metacrilatos. Ya estoy con sed, espérame un ratito. ¿Qué pasa si no colocas silano? Si no colocas el silano es como que tú estás haciendo en resina y no colocas el adhesivo. ¿Se entiende? ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? ¿Qué cantidad de silano le colocamos? Vamos a colocar una capa sumamente delgada en la superficie interna y lo vamos a dejar durante 3 minutos. ¿Ok? Entonces, volvamos al consultorio. Yo estoy en el consultorio, mi paciente ya las probé, ya está todo listo, está anestesiado, está dormido ahí en el asiento, y yo me encargué de preparar esta restauración. ¿Ok? ¿Cómo las voy a preparar? Este aparatito que se llama el Veneer Me nos ayuda a que tengamos una mejor preparación de ellos porque van a estar más estables. Porque es un aparatito redondito que tiene en la superficie donde ven, tiene una superficie pegajosa en donde yo voy a colocar las restauraciones. Y no solo eso, sino que para asegurar que no te vayan a salir volando cuando las estés lavando, cuando las estés preparando, tienen una pequeña mallita. ¿Ok? Entonces aquí les voy a mostrar un video con el proceso. Yo coloco el ácido fluorhídrico en la superficie interna de mis restauraciones. Recuerden, si es disilicato de litio, 20 segundos, si es restauración de cerámica feldespática, son 60-90 segundos. Luego de eso voy a colocar la malla, para así asegurarlas. Y una vez que estén aseguradas, yo voy a lavarlas, con toda la tranquilidad que no se te van a ir por... Pausa. Odio estos sticks, los detesto, los odio con toda mi vida. ¿Por qué los pongo aquí? Porque salen bonitos en la foto y en el video, pero los detesto. ¿Por qué? Porque cuando quiero que se peguen, no se pegan, y cuando quiero que se despeguen, no se despegan. O sea, conmigo no se llevan bien. Esta es otra forma, no tienes el Veneer Me, agarras masilla, haces una superficie, colocas las restauraciones, entonces ahí las tienes aseguradas y las puedes preparar con tranquilidad que no te van a salir volando. Ahora, espérenme, aquí. No sé qué pasó aquí. Ah, ya. Listo. Ahora, yo ya dejé mis restauraciones, acuérdense que las dejo con silano durante 3 minutos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Las voy a dejar a un lado y ahora me voy a volver a enfocar en el paciente. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer es aislarlo. ¿Sí? Yo aquí puse un poquito al revés, pero primero tenemos que aislar al paciente. ¿Ok? Una vez que el paciente está aislado, vamos a proceder ¿con qué? Con el proceso adhesivo a la estructura dental. Si tenemos esmalte, vamos a colocar esmalte, vamos a colocar ácido ortofosfórico durante 15 segundos, y luego de eso lavamos por 1 minuto. Recuerden que la dentina no se graba. Luego de eso, vamos a colocar el adhesivo. Vamos a suponer que estamos trabajando con un adhesivo universal. Vamos a frotar el adhesivo
si es dentina, mínimo durante 20 segundos, lo ideal son 40 segundos, vamos a frotar la superficie. Si tenemos dentina, si tenemos esmalte, no es necesario que frotes, ¿ok? Si es dentina, frotas por mínimo 20 segundos. Pero ojo, ¿cuántos son 20 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente en 5 la mayoría ya deja de frotar, ¿sí? Ojo, son 20 segundos como mínimo, ¿ok? Luego tenemos que volatilizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con aire, nuevamente con una jeringa triple que no sea bipolar, porque si eso les llega a echar agua, alteró completamente su proceso adhesivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tú colocas tu restauración y tienes ese exceso de cemento? Muchas veces te dicen que lo fotocures durante 3-5 segundos y retires el exceso, pero ¿qué es lo que pasa? Hay la posibilidad de que cuando tú estés retirando esa superficie del exceso de cemento, se creen microfracturas que a largo plazo va a afectar esa unión en la interfase entre la restauración y mi diente. Entonces, lo ideal es limpiar perfectamente esa zona con un pincel y luego fotocurar por completo en todas las caras. ¿Se entiende? Entonces, lo ideal, mientras puedas, aislamiento absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vemos aquí, nos permite trabajar con una paz. No les voy a mentir, es complicado, sí, pero mientras tú más vas haciendo los procedimientos, va mejorando tu habilidad. ¿Por qué? Porque hay una curva de aprendizaje que todos tenemos que pasar. ¿Ok? Entonces, cuando trabajamos con aislamiento absoluto, tenemos la tranquilidad de que absolutamente nada va a interferir con nuestro proceso adhesivo. Como podemos ver aquí, podemos hasta limpiar de la manera más tranquila el exceso y estamos seguros que no va a interferir ni sangrado, ni fluido crevicular, ni nada. Como vemos acá, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Comenzamos, como siempre se ha indicado, primero desde la línea media hacia atrás, centrales, laterales, caninos, etcétera, etcétera. Entonces yo comienzo colocando grapas, clamps en mis dientes anteriores, los coloco, cemento, y así sucesivamente voy colocando de la línea media hacia atrás. Entonces, ¿y qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos de esta manera? Que lo más probable es que no tengamos que ya limpiar nada. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos con un aislamiento absoluto modificado? Que es un poco más complejo y necesitamos más citas para estar seguros de que no ha habido un exceso que se nos haya quedado dentro del surco gingival. Entonces, este es el aislamiento absoluto modificado o oval. Si tú tienes esmalte, en realidad esta también es una muy buena opción, si tus preparaciones son supragingivales, porque la humedad no es tan significativa, no va a alterar, no va a afectar tanto el esmalte como lo afecta la dentina. Si ya tienes dentina, ya eso es otro asunto, lo ideal es que se haga aislamiento absoluto. Y quería mostrarles acá un caso, como estoy de tiempo, está bien para finalizar, que realicemos con Julián. Yo no trabajo mucho con circonia, y yo la verdad evito bastante realizar desgastes de una manera excesiva. Como yo les digo, yo ya casi no hago coronas. Como yo les dije, hay ciertos casos, y este caso fue uno que realicé. Y ya les voy a explicar por qué se decidió realizarlo de esa manera. Esto es una paciente que tenía un canino retenido que estaba reabsorbiendo el lateral. Su primer odontólogo se lo realizó extracciones. ¿Y qué es lo que pasó? Se produjo un colapso bastante agresivo. La paciente, previamente de llegar conmigo, antes de llegar conmigo, pasó por cirujano maxilofacial, periodoncista. Se intentó regenerar esa zona, pero lamentablemente el colapso no funcionó. Se le dio otra opción cuando vino conmigo, quirúrgica, pero la paciente ya estaba cansada, la mamá ya estaba cansada, y con consentimiento informado eh, decidieron hacer restauraciones, una prótesis fija. Yo les dije que yo preferiría intentar con cirugías, pero es algo totalmente entendible.
Imagínense, esta es una chica joven que ya ha pasado mucho tiempo de esta manera, ha pasado por varias cirugías que no lograron el resultado que ella quería, ni que la familia. Entonces, también pónganse en los zapatos de ella. Lo que sí discrepamos es que yo simplemente quería hacer el sector de acá, porque yo veía bastante bien estos dientes, pero nuevamente bajo el consentimiento informado de ella dijo, no, ya que vamos a hacer esto, aprovechemos y quiero carillas. ¿Ok? Entonces, como vamos a ver a continuación, ya vimos que hemos realizado durante lo que les he mostrado preparaciones que no han sido tan agresivas, pero este de aquí sí es bastante agresiva. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar por qué. Porque si se dan cuenta, la posición del premolar con el central, ¿qué es lo que tienen que tener? Acuérdense que tienen que tener cierto paralelismo, porque si voy a colocar una prótesis fija, ¿sí? Tiene que tener un eje de inserción. Si no tiene ese eje de inserción, ¿ok? No va a ingresar de una manera pasiva. Entonces, fíjense que tiene una mordida un poco traumática, ¿sí? Una mordida ligeramente profunda. ¿Y qué es lo que pasa? Miren cómo tuvimos que hacer el tallado, ¿sí? De este lado no hay problema, no se desgastó mucho, pero como pueden ver del lado de acá, fueron coronas bastante invasivas, ¿sí? Pero, como yo les digo, no es odontología mínimamente invasiva, sino lo que es necesario, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se realizó aquí con el laboratorio de Julián Cardona? Que realizamos en la parte digital es del lado donde tenía las preparaciones de carillas, se trató de hacer una estructura de circonia, una subestructura de circonia. ¿Para qué? Para, como ven aquí, para armonizar, no armonizar, sino igualar sustratos, tanto de este lado, como de que es el diente natural, y de este lado, y sobre todo realizar carillas con el mismo tipo de material, el mismo tipo de translucidez, para que no tengamos problemas al momento de mimetizar todo esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Esto lo hizo mi pana Edwin, que trabaja ahí con Julián, que es el que se encarga de toda la parte del Exocad. Vamos a adelantar un poquito esto de acá. Como pueden ver, trataron de simular, de igualar el sustrato que encontrábamos en el cuadrante de acá, para que cuando yo realice la cementación de las carillas, no tengamos problema porque los sustratos van a estar igualados. ¿Ok? Entonces ahora me van a decir, pero ¿qué vamos a hacer para unir? Porque no hemos hablado de la adhesión al circonio. Muchos piensan que tenemos que colocar algún tipo de ácido, pero ¿qué pasa? Que nos dice Yang, si nosotros queremos utilizar ácido ortofosfórico, que si nosotros colocamos en la superficie interna o en la superficie que vayamos a adherir del circonio un ácido ortofosfórico, va a disminuir la energía superficial de la superficie de la circonia, por lo tanto reduce la fuerza de adhesión. ¿Qué nos dice Farc? Que el ácido fosfórico remueve los contaminantes orgánicos, pero va a dejar un residuo a base de fósforo. ¿Y qué nos dice Yoshida? Que los contaminantes a base de fósforo quedan en la superficie de la circonia, van a comprometer los sitios de unión del monómero de MDP, que va a llevar a una reducción en la resistencia de unión a la circonia. O sea, vamos a tener una menor calidad en la adhesión a la circonia. Entonces, ¿cuál es el protocolo ideal? Hacer primero un arenado con óxido de aluminio y posteriormente a eso colocar un primer a base de MDP y luego de eso directamente nuestro cemento resinoso. Un segundito. Entonces, como les digo, como les muestro acá, no es necesaria la limpieza de la superficie, solamente activar la superficie por abrasión con partículas de óxido de aluminio antes del uso de MDP para alcanzar una unión durable. ¿Ok? Entonces, como podemos ver acá, este es el resultado que se obtuvo, bastante aceptable. Me van a preguntar, pero aquí no se queda de la comida. Bueno, aquí se hizo como un tipo de póntico, como un, se me fue la palabra, pero es uno modificado para que esta parte es completamente expulsiva. ¿Se entiende? Entonces la paciente con el Waterpik o con un hilo Superfloss va a poder limpiar esta superficie porque en la parte palatina es como una resbaladera convexa, la cual va a evitar que se acumule gran cantidad de comida, posteriormente bacterias. Entonces, como les dije, este aquí es un caso que se hubiera sido ideal primero
hacer algún tipo de cirugía previa para no ser tan invasivos, pero acuérdense de que tenemos que tener en cuenta que nosotros no siempre podemos hacer lo que queremos, también tenemos que ver qué es lo que quiere el paciente, pero lo tenemos que hacer siempre de la mejor manera con protocolos que estén obviamente eh, justificados, ¿ok? Entonces, por último, como siempre muestro en la mayoría de las charlas, es un video de lo que para mí en realidad significa la odontología. Bueno, para mí eso es la odontología, no es solo, como les digo, no es show, es una ciencia de la salud que nos encargamos de restablecer lo perdido. ¿Se entiende? Eh, no sé si haya alguna pregunta, no sé, Mariuxi, qué es lo que sigue, pero solo me queda agradecerles por su atención. Espero no haberlos aburridos, pero haya sido bastante claro. Y nada, gracias y espero que ustedes y su familia estén bien. Cuídense, no salgan, si van a salir, vístanse como astronautas, protéjanse y muchas bendiciones. Gracias, doctor. Una vez más, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ahorita vamos a pasar a las preguntas. Dejemos un ratito que escriban, terminen de escribir. Ay, se me fue la pantalla, ¿no? Sí, ahí salió la pantalla. Ok, tenemos... Doctor, ¿de qué depende el número del hilo retractor? ¿De qué depende el número del hilo retractor? O sea, generalmente yo, los que yo tengo en el consultorio son triple cero, cero y doble cero. De ahí el 1 y el 2 no. ¿De qué depende? Del biotipo periodontal de tu paciente y obviamente también depende del lugar de donde dejaste la terminación. Si es supragingival, muchas veces solo necesitas colocar un hilo de un grosor bastante delgado, porque lo que tú quieres es ligeramente empujar la encía para exponer esa zona. Entonces depende del biotipo y del margen que tú tengas. De ahí tenemos, doctor, ¿cómo se envía la información guía para la línea incisal? ¿Cómo? ¿Cómo se envía la información guía para la línea incisal? ¿Cómo se envía la información guía? Por ejemplo, Dios no quiera yo pierdo mis 2 dientes de conejo de aquí adelante. ¿Ok? Entonces, yo tengo provisionales que yo quiero mandarles información al técnico. Entonces, tú lo que tienes que asegurarte es que en los provisionales que tenga el paciente, es que tengas el plano, el borde incisal que coincida con qué? Con el plano bipupilar. Entonces, lo ideal es que tú envíes esa información con qué? Con el modelo, los provisionales que trae el paciente, o del encerado que ya lo probaste y que no hay ningún tipo de problema. Este, Julio. A ver, preguntan. Cheque, se me va. En las primeras diapositivas, en la elaboración de una prótesis total, paciente déntulo superior, pero posee dientes inferiores, o sea, asumo está desenvolviendo un caso. Sabemos que el incisivo inferior es X, supongamos que 5. Para calcular la anchura del futuro diente superior debe ser X más 3, es decir, 8. Pero ¿cómo calculamos la altura? Usted lo dijo, pero no logré escuchar. ¿Puede repetir esa parte? De antemano, gracias y excelente charla. Es simplemente una regla de 3, ¿sí? Si el 8 es el 80%, simplemente ahí multiplicas para sacar el 100% de ese valor. O sea, depende del número. Claro, pero la altura. Por eso, la altura. O sea, si el 8 es el 80%, simplemente tienes que hacer una regla de 3 para sacar el 100. Pongo el 8 que es fácil porque ¿cuál es, si 8 es el 80%, ¿cuál es el 100%? 10. Y el otro, ¿qué libro nos recomendaría? Hay hartísimos, pero artículos.
No sé si me escribes por Instagram, que ahí lo puse, y me ladillas bastante porque yo a veces me demoro en responder, yo te envío. Doctor, y una pregunta, ¿qué diques recomienda o usted utiliza? Yo utilizo Nikton mediano. Pero, y en casos de alérgicos, el Colten, ¿verdad? Sí, el de Coltene. Listo, doctor, no hay más preguntas. Al parecer, en realidad todo quedó súper claro. Ahí o quedó súper claro o no se entendió nada. Yo la verdad es que creo que es súper claro. Porque la mayoría, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp estaban comentando acerca de esto. Pues, pero es una pregunta. No había olvidado esto. O sea, Eh, en tal caso, doctor, si pudiera repetir un poquito de nuevo el protocolo de el acondicionamiento interno de la superficie, de la restauración. Ah, espérate que no sé qué dice. ¿Cómo? Espérate que no sé qué dice. Que puse para, se me abrió para ver en la las parte partes de que están. abajo, el botón verde. Ya. No, pero me sale, ya. Y ahí está. ¿Qué dice Julio? O sea, creo que quedaron ciertas dudas en la parte del acondicionamiento de la superficie interna de las restauraciones. O sea, más que A nada ver, porque son varios protocolos, entonces en alguno de esos de los pasos se pudieron haber quedado. es simplemente, a ver. Ah, espérate. Chan, 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 chan. Acá. Listo. A ver. Eso, ¿eh? Sí, A ver. ¿Cuáles son las dos cerámicas que tenemos que son grabables? Feldespáticas y disilicato de litio. ¿Ok? En ambas vamos a utilizar algo para crear microporosidades. ¿Qué van a hacer? El ácido clorhídrico. ¿Ok? Hay diferentes concentraciones. Puede ser de 4 o el 9%. No importa. ¿Ok? ¿Qué es lo que importa? Es el tiempo. Si tú tienes vas a utilizar una cerámica feldespática, el tiempo de grabado es de 60 a 90 segundos. ¿Ok? Como vemos acá. ¿Ok? Y luego de eso lavas. Luego de que lavas, vas a colocar un ácido ortofosfórico en la superficie, que va a ser un elemento que va a limpiar de cualquier impureza que dejaron los residuos que luego de que se utilizó el ácido fluorhídrico. Luego de eso vuelves a lavar y colocas por último el silano, que lo vas a dejar 3 minutos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la única diferencia de esto? Que si tú utilizas cerámica de disilicato de litio, el tiempo de exposición va a ser de 20 segundos en vez de 60. Es lo único. sí. Y ya. ¿Alguna otra duda? Sí, hay una pregunta más. Este, Ay, otra vez se salió. ya, la pregunta es si siempre toma las impresiones con 2 hilos o hay veces que utiliza solo uno. Esa es una pregunta. No, acuérdense que yo dije que dependía del biotipo. Si tú tienes un biotipo muy fino y tu preparación es supragingival, con un hilo es más que suficiente que tú expongas la terminación. Es más, a veces tú lo dejas tan supragingival que no es necesario colocar hilo. ¿Se entiende? Ahora, supongamos que es un biotipo grueso y que tu preparación está ligeramente subgingival, ahí tú sí tienes la chance. Es más, es lo ideal que tú empujes esa encía lo más que puedas, por eso vas a colocar primero un hilo para evitar que cuando tú coloques el segundo y lo retires haya algún fluido crevicular o sangre. Entonces, ¿de qué va a depender, como yo le dije? Del biotipo periodontal y de la posición del margen. Y de ahí la segunda pregunta con esa es, ¿y si pone el primer hilo para tallar margen gingival de la restauración? ¿Cómo? ¿Y si pone el primer hilo para tallar margen gingival de la restauración? No siempre, no siempre. Porque como les digo, generalmente cuando lo voy a ocultar sí, pero de ahí es muy raro. Generalmente lo, lo hago sin colocar el hilo. Si quiero yo esconder la terminación dentro de la encía, sí. Coloco hilo y llevo la terminación a esa zona.
Igual si quieren ver un poquito más el tema de preparaciones a profundidad, los invito, creo que es el 14 de mayo, bueno, ahí voy a estar publicando, que voy a hablar solo de preparación. Ok. Listo, doctor, esas han sido entonces todas las preguntas. Muchas gracias por la charla que nos ha dado, por darnos un poco de su tiempo. Y ya, chicos, no se olviden que mañana vamos a tener como invitado al doctor Eliseo Chun a las 4 de la tarde, también por Zoom. Vamos a estar publicando en Instagram y el link va a estar en la biografía de la AEUC. Imperdible, imperdible Sí. la charla de China. Sí, así que no se olviden, no falten y gracias por estar una vez más